Seguimos en la mesa de este viernes que es 7 de diciembre de 2018. Estamos con Ivette Trochón, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone y Fernando Butazzoni. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks Hace 2 horas, fuerzas aliadas comenzaron ataques en objetivos militares en Irak y Kuwait. Estos ataques continúan mientras hablo. Fuerzas terrestres no están en combate. Este conflicto empezó cuando el dictador de Irak invadió a un pequeño e indefenso vecino. Kuwait, un miembro de la Liga Árabe y un miembro de las Naciones Unidas, fue aplastado y su gente sometida. Hace 5 meses Saddam Hussein lanzó esta cruel guerra contra Kuwait. Esta noche nos unimos para combatirlo. ¿A quién estábamos escuchando? Al expresidente de Estados Unidos, George H. Bush, anunciando el envío de tropas a Kuwait para combatir a las tropas invasoras del entonces presidente iraquí Saddam Hussein, 1991. El exmandatario, un protagonista del final de la Guerra Fría, falleció el viernes a los 94 años. Fue enterrado ayer en Texas, después de 4 días de tributos que ofrecieron una imagen inusual de unidad en un país tan dividido últimamente. George H. Bush fue de los pocos mandatarios estadounidenses que gobernó solo por un periodo. Sin embargo, en sus 4 años en el cargo fue testigo y protagonista de varios hitos históricos. Además de enfrentar a Irak en la Primera Guerra del Golfo, experimentó la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, el colapso de la Unión Soviética en 1991, negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, que en estos días termina de ser renegociado a instancias del actual presidente Donald Trump. Juan, empezamos contigo. Bueno, yo quiero recordar un poquito la historia de este hombre. Fue vicepresidente de Reagan, ¿no? Y precisamente el periodo de Reagan es un periodo muy particular dentro de la historia norteamericana. Es decir, tenemos la siguiente situación: un periodo de Carter, 2 periodos de Reagan, un periodo de Bush. Es decir, es una anomalía dentro de la regla que los partidos duran dos periodos de gobierno, es decir, los republicanos 2 partidos de gobierno, luego suceden los demócratas. Regla que se viene cumpliendo después, posteriormente, ¿no? Bien, este periodo es particularmente significativo porque el gobierno de Reagan significa el máximo de la política económicamente liberal del Partido Republicano, el momento en que se produce el desarme, se va desarmando el socialismo real, y el momento en que se aplica una política republicana a rajatabla, ¿no? Es decir, simplemente es el periodo de Margaret Thatcher, además. Es un periodo muy especial. Y creo que por eso fue que 3 periodos de republicanos era más que suficiente, y por eso no fue reelecto este hombre. Ahora, dentro de todas esas cosas, fue protagonista de la tormenta del desierto, ¿no? Esa guerra que tuvo la peculiaridad de ser una de las primeras televisadas. Fue el momento que surge la CNN. En directo, sí. Surge la CNN como mostrando la guerra en directo, y una guerra casi de fuegos artificiales, ¿no? Y además acusando, es el momento en que aparece Saddam Hussein como el gran villano internacional, ¿no? Y yo pienso que es lo que terminó por fundamentar que su hijo hiciera la barbaridad que hizo después, cuando decidió invadir a Irak y arrasarlo, ¿no? Y matar a Saddam Hussein. Es decir, es una cosa, si mirado de un punto de vista freudiano, es como una especie de reivindicación de su padre, ¿no? De modo que no tengo ninguna simpatía por ninguno de los Bush, los que fueron, ni los que eventualmente podrían venir en el futuro, ¿no? Yo creo que más vale olvidarlos. Bueno. Bueno, sí, yo voy un poco más atrás, coincido plenamente con Juan, ¿no? Estuve recopilando a partir de las necrológicas y de algunos textos que han aparecido en estos días, y de textos viejos en la prensa norteamericana, no quiero ser irrespetuoso, pero el prontuario de este hombre, ¿no? Primero, fue el gran apoyo operativo que tuvo Nixon para intentar la cobertura del escándalo de Watergate.
Él era el jefe del Partido Republicano en ese momento y operó hasta el momento en que le restó el apoyo porque estaba desahuciado. Fue un operador importantísimo en las sombras para tratar de minimizar o disminuir las consecuencias de Watergate. Tuvo amplios y probados vínculos con el narcotráfico a través del general Noriega, que fue un hombre reclutado por la CIA bajo su mando, bajo el mando de Bush padre, en 1975. Financió, colaboró y apoyó en el financiamiento de la guerrilla pro-sudafricana, pro-apartheid en Angola. Tuvo, por lo tanto, un papel principal, aunque supo eludirlo, en el escándalo Irán-Contra. Sí. Brindó protección ilegal a las actividades criminales de la CIA. En realidad se dice que él fue colocado como director de la CIA en el año 1975, creo, justamente para tapar o para intentar cubrir una investigación que hacía el Senado de Estados Unidos a propósito de investigaciones científicas hechas en Canadá de manera clandestina por la CIA con personas, con conejillos de India y con drogas para lo que se llamaba la tortura química. Fue el padre del complot fracasado para darle un golpe de Estado a Noriega y sacarlo del poder, y después fue el que propició la invasión de Panamá. Estuvo muy vinculado también a la invasión de Granada, que fue realizada durante el gobierno de Bush, y la primera guerra del Golfo, como decía Juan, en la cual se impuso la doctrina de la superioridad abrumadora, que es una doctrina militar impulsada por Colin Powell, porque el mundo había dejado de ser bipolar desde el punto de vista militar y pasó a ser unipolar, y Estados Unidos era y es la única superpotencia militar capaz de hacer lo que quiera desde el punto de vista de las armas. Entonces, Bush padre, Saramago decía que la muerte no es lejía, y yo creo que la muerte de Bush no puede de ninguna manera borrar o hacer olvidar las tremendas barbaridades que él cometió como fiel representante de una etapa de lo que acertadamente se ha dado en llamar el imperialismo norteamericano. Me impresionan estas dos primeras intervenciones y me hacen pedir a gritos una historiadora en esta mesa, porque estaba escuchándolos y comparando con este artículo que aparece hoy en Brecha de Jorge Bañales, que escribe desde Estados Unidos, ustedes saben. La columna se titula El último presidente de todos los estadounidenses. No voy a leerla toda, pero empieza diciendo: el expresidente George H.W. Bush fue sepultado esta semana entre honores a una era histórica que parece hoy muy remota. Da algunos datos que ya se manejaron, pero dice: el lema dominante de la política exterior de Bush fue el multilateralismo, la búsqueda de alianzas y pactos y tratados de todo tipo, las acciones colectivas en materia de seguridad y economía. Eso explica la movilización de 500.000 de soldados de decenas de países para expulsar a Irak de Kuwait, un asunto en el que hubo consenso internacional, y la negativa de Bush a seguir la marcha hacia Bagdad no autorizada por las Naciones Unidas. En Estados Unidos se lo recuerda por la promulgación en 1990 de la Ley de Derechos para las Personas Discapacitadas, que ha obligado a las empresas, los negocios y todo tipo de instituciones a tomar medidas para favorecer a las personas afectadas por discapacidades físicas o mentales. Fue una legislación enfocada en reconocer a las personas no por lo que no pueden hacer, sino por lo que pueden hacer. Después pasa por el lado económico. Los inexorables ciclos de la economía capitalista le jugaron a Bush una mala pasada. Y después dice: las trayectorias de sus 4 sucesores hacen resaltar ahora que este Bush fue el último presidente al que todos los estadounidenses, los que votaron por él y los que no, reconocieron y respetaron como legítimo mandatario. Cuando Bush dejó la Casa Blanca, con él se fue ese respeto por la dignidad de la presidencia y el país se encaminó a divisiones cada vez más profundas y atomizantes. En fin. Bueno.
Ponele música, digo. No, digo, Verán, es otro enfoque, ¿no? No, Sí. yo digo, lo de las coaliciones internacionales es un chiste, porque la invasión de Kuwait, la liberación de Kuwait y la primera guerra del Golfo, eran 99,95 tropas norteamericanas y simbólicamente lo mismo pasó en Panamá, lo mismo pasó en Granada, digo, esas coaliciones de cartón pintado para disimular una intervención directa, ¿no? La fauna acompañante, le llaman cuando pesca. Que hable la historiadora. Bueno, creo que llama la atención los panegíricos que se han hecho hoy día con la muerte de Bush, ¿no? De Bush padre. Bush padre. Y no se alegre, no, Bush hijo no murió. Ya le Ya vamos a llegará, dar. ya llegará. Ya le vamos a dar. a Bush. H.W. Bush. Y yo creo que toda esa, cuando uno lee las necrológicas, los artículos que se han escrito respecto a la trayectoria de dicho presidente, me da la impresión como que hoy día hay como una búsqueda de mostrar a Estados Unidos y al mundo un presidente de un partido conservador, de derecha, el Partido Republicano, y las diferencias que puede haber entre uno y otro actualmente. Me parece que hay como un mensaje un poco subliminal de mostrar, bueno, acá tenemos hoy dos ejemplos respecto a presidentes republicanos. Tenemos el ejemplo de Bush, que lo ensalzan y lo elevan tal vez mucho más de lo que le correspondería, y en eso estoy de acuerdo en algunas cosas, y está el ejemplo ahí vivo y directo de Trump, ¿no? Entonces, me parece que ahí, bueno, ¿qué diferencias hay? Hay como una cosa de decir, bueno, hay un presidente republicano que sin embargo tuvo determinados elementos favorables, rescatables, positivos, frente a una figura como es la figura hoy, ¿verdad?, de Trump, que se presenta como todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros vemos que en el momento que se hacen las exequias, digamos, de Bush, y se presentan presidentes también demócratas que están sentados allí en primera fila avalando un poco, ¿no?, esta exaltación de este presidente republicano. Vemos a Obama, vemos a ¿cómo se llama? Clinton. A Clinton, a Ford, no, Obama. no, al otro, sí. Clinton. Sí, Después Clinton, vino Obama. Clinton, Obama. Carter. Carter, exacto. Carter fue anterior. No, pero estaba también. No, estaba Carter, sí, estaban los tres. Perdón, no. Pensé que Entonces, bueno, eso es un elemento importante. Y hay, bueno, un tratar de explicar el porqué de esa exaltación de este presidente, con la muerte de este presidente. Bueno, cuando se dice, como tú leíste recién, que fue el último presidente de todos los estadounidenses, para hablar bien. Y bueno, lo que pasa que cuando se miden, por ejemplo, las estadísticas después de la Primera Guerra del Golfo, la popularidad de Bush llegó a niveles que no llegó ningún otro presidente de la República, de Estados Unidos, cerca de un 89% de aprobación. Entonces, creo además que fue un presidente de un momento muy particular en la historia de los Estados Unidos, del pasaje del fin de la Guerra Fría, que produce ahí el pasaje del fin de la Guerra Fría, la desaparición de ese mundo bipolar que había regido hasta ese momento, con la desaparición de la Unión Soviética, la exaltación y la colocación de Estados Unidos en el centro del mundo internacional como la primer potencia, que se mantuvo durante largo tiempo. Entonces, estos hechos, el hecho de promover, por ejemplo, la unificación de Alemania, bueno, son hechos que son tomados, pasan como al haber de este presidente Bush como elementos muy importantes. O promover, ¿verdad?, tratados internacionales. Según se dice que
bueno, ustedes dirán, sí, pero la primera guerra del Golfo, una pantalla, él se cubrió, era una pantalla para ocultar realmente los intereses de Estados Unidos. Sí, pero todos no lo han hecho eso. Quiere decir que ahí se puede señalar de que la consulta a la ONU, la consulta a que le dieran la autorización al Senado de los Estados Unidos, la búsqueda de aliados, el hecho que fue muy reprobado de no avanzar hacia Bagdad, bueno, creo que son elementos que tenemos que tener en cuenta para tratar de equilibrar un poco la balanza de hechos que, como tú dijiste bien, Fernando, son tremendos. Partamos de que muy joven Bush no aprobó la ley de derechos civiles en los Estados Unidos. De ahí te añado un elemento más a ese rosario de recriminaciones, ¿no? Gonzalo, cerramos contigo. Sí, yo como corresponde, el último. Algunos más. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Juan, con lo que dijo Fernando y también con lo que dijo Ivette, que en ciertas cosas, hay algunas cosas que son bastante positivas, aunque en la reunificación de Alemania, apoyar eso, no sé si no creó un desbalance que históricamente a Europa le creó un problema. Pero en fin, yo creo que lo que ninguno ha mencionado para mí es la parte peor bueno, es muy malo esto, porque estamos haciendo un obituario, le estamos dando una paliza terrible. Pero George Bush y Reagan, para mí, lo peor que de esta persona es que cuando Gorbachev propone la Glasnost y Perestroika y abre, y en aquella famosa cumbre en Islandia, creo que fue, le dice, bueno, mire, vamos a desnuclearizar el mundo. Esto es un paso fundamental para el resto de la humanidad. Yo me tomé el trabajo de lo que estaba en aquel momento. Había 70.000 armas atómicas de estas cabezas nucleares 70.000. Es decir, la capacidad de destrucción de 1.5 millones de bombas de Hiroshima. Eso es lo que había como arsenal nuclear en el mundo. Y Gorbachev le propone a Bush, a Reagan, y Bush era el vicepresidente, de cortar eso a la mitad. Y le propone otras cosas muy sensatas, como sacar las armas nucleares americanas y soviéticas de Europa, dejarle a los franceses y los ingleses lo que tuvieran, que es mínimo en comparación. Y le propone también, en todo este periodo que tú mencionabas, en que se empieza a desmoronar la Unión Soviética, Gorbachev propone una salida muy lógica, que es, yo desmorono el Pacto de Varsovia, pero entonces la OTAN no tiene razón de ser. Por lo menos garantízame que la OTAN no va a invadir los países de los cuales yo me estoy retirando. Y bueno, le dijeron que no. Y con el tiempo instalaron bases en los países. Digo, porque todas las demás cosas, las que dijo Fernando, algunas son de una extrema gravedad, otras como la invasión de Panamá. Yo creo que yo estaba en la zona en Centroamérica en ese momento y creo que los panameños estaban bastante contentos que le sacaran de encima a Noriega, que era una creación, como también lo dijo, de ellos mismos, ¿no? Pero por lo menos se lo sacaron de encima. Pero esto es brutal de Reagan Bush. Aparte tenían unos fenómenos, hay unos pájaros, el señor Cheney, el señor Schwarzkopf, digo, eran gente realmente peligrosa. Y la verdad es que tuvieron la oportunidad de darle un futuro de paz al mundo y lo negaron, y los que lo negaron fueron estos. Entonces, para mí el señor Bush es una persona nefasta para la historia. Hoy día también hay amenazas, sí, no bueno, solamente tú lo comparás como con que Trump, se fue armando, se fue armando, digamos, y hoy día hay como una segunda guerra fría, como han dicho, periodo de guerra fría con Putin, y las cosas que ha hecho Putin también, ¿no? Sí, claro, bueno. Pero ¿por qué no lo dejaron a Gorbachev sobrevivir? A Gorbachev terminó, que era un líder histórico, carismático, que estaba siendo un verdadero revolucionario. Lo terminaron, yo no creo quedó que como un líder débil. Sí, pero y yo no creo que después sucedió todo lo que sucedió. Yo no creo que eso, realmente no creo que eso sea culpa de Bush. Creo que ahí hay otros factores internos con una fuerza brutal. Sin duda, pero si le hubiera ganado esa negociación... Creo que hay que matizar el hecho de que Gorbachev cayera,
se debe a varios factores, y los factores internos de política interior y de las estructuras que venían con anterioridad le serrucharon, como digamos, la pata al Mientras borracho. habla Ivette, Juan asiente como que comparte. Yo creo que hay que recordar a lo que dijo Eisenhower: no puedo con el complejo industrial militar, ¿no? Es decir, ese es el que toma las decisiones. Bueno, ¿y el Cheni qué te parece? Sí, eran representantes interesados directamente. Sí, no, y tenés razón, por supuesto que había cuestiones internas en la Unión Soviética, por favor. Pero la verdad es que si Gorbachev hubiera salido bien de esas negociaciones, yo creo que la salida de toda la Unión Soviética hubiera sido muy distinta.